La responsabilidad sexual la pensamos como una serie de requisitos que son necesarios para evitar embarazos e infecciones de transmisión sexual. Por lo general, la reducimos a los cuidados y las precauciones porque pensamos en la reproducción y no en el placer. Sin embargo, esta responsabilidad va más allá de usar un método anticonceptivo y de decidir tener hijos o no. Se trata de saber qué es lo que deseamos, qué planes tenemos y esto, compartirlo con la pareja. ¿Te has preguntado cuántas de tus decisiones de vida fueron tomadas enteramente por ti y no por lo que quería tu pareja? Yo creo que esta pregunta nos hace reflexionar muchísimo. ¿Cuántas decisiones hemos tomado pensando en qué le hace feliz a nuestra pareja y dejamos a un lado lo que nosotros sentimos y deseamos? Vamos a hablar esta mañana de la responsabilidad, del ejercicio, el ejercicio de la responsabilidad de la sexualidad en Diálogos en Confianza en esta mañana. Y de verdad me da mucho gusto que esté el foro lleno con muchos jóvenes que seguramente tendrán muchas dudas, muchas preguntas y también historias que compartir con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Óscar Virués. ¿Cómo estás, mi querida Carmen Muñoz? Gracias. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan en esta transmisión de Diálogos en Confianza. Pues un tema que de verdad nos preocupa y ocupa a todas, a todos, en todo momento. Y para eso están abiertas las redes sociales para que participen activamente y nos manden sus preguntas, sus comentarios. Estamos en Twitter, estamos en Facebook. De hecho, en Facebook tenemos la página del Facebook Live de Diálogos, bueno, la página de Facebook donde podrán encontrar el Facebook Live de Diálogos en Confianza, este espacio donde pueden seguir el programa en vivo a través de internet, pero además mandarnos sus preguntas, comentarios y si tienen que salir, pues se llevan entonces el programa en su tableta o en su teléfono inteligente. Para seguirlo en internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Y también nos pueden mandar sus llamadas telefónicas, bueno, hacerlas. El número para comunicarse es el 51 66 40 00. Saludo a nuestras amigas y compañeras, a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días a lo largo de este programa. Y como bien decías tú, bueno, pues le damos la bienvenida a todas las chavas, los chavos que hoy nos acompañan, un público muy nutrido y joven además. Así es. Y eso pues nos llena de gusto porque es muy importante que participen desde temprana edad las chavas y los chavos, las niñas y los niños. Y bueno, desde luego le recordamos a todas las personas que nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11, pues que aquí estamos también para recibir precisamente su comunicación, sus comentarios. Y saludar a nuestras y nuestros especialistas. A quienes les damos la bienvenida. Está con nosotros Mauricio List Reyes, doctor en antropología, profesor investigador de posgrado en antropología social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Un gusto estar acá. Igualmente que nos acompañes. Marlene Molotla, psicóloga y terapeuta sexual, bienvenida. Gracias por la invitación. También nos acompaña Carla Barrios Rodríguez, psicóloga clínica y psicoterapeuta sexual. Un placer estar con ustedes. Igualmente, Carla. José de Jesús González Salazar, psicólogo, terapeuta sexual y de pareja. Hola, muy buenos días y también muy emocionado de ver a tantos compañeros aquí presentes. Así es, pues vamos a comenzar con este tema. Ya decíamos que el ejercicio responsable de la sexualidad va más allá de elegir un método anticonceptivo o de decidir tener o no hijos. Preparamos una cápsula introductoria para todos ustedes, así que pongamos atención y ahorita la comentamos. El uso del condón como método anticonceptivo, la prevención del embarazo y la prevención de las infecciones de transmisión sexual son los tres principales temas que se abordan en las escuelas para hablar de salud sexual. Sin embargo, esto no es suficiente, porque la sexualidad es mucho más que solo un coito, protegido o no. Casi nunca se habla de cómo nos vinculamos afectivamente, de las relaciones no violentas y mucho menos del placer. ¿Yo cómo aprendí? Fue muy poca la educación sexual que me dieron en casa. Como que existe todavía el tabú, muchos los tabús en las familias y pues muchas familias no te comparten como que esa responsabilidad. Creo que la escuela, la mayoría, y creo que lo demás por mí mismo. Mucha gente aprende por sí misma, ¿no? Creo que si tienes dudas, te acercas
a quien sea de tu familia y pues por ahí puedes empezar. Muchas veces se cree que al abrir temas como el placer, se hipersexualiza a los niños o que pierden la inocencia al hablarles de cosas que, según los adultos, ellos no entenderían. Pero no es así. De hecho, la UNESCO lanzó las Guías Técnicas Internacionales para la Educación en Sexualidad, en las que se comprueba por medio de evidencia científica que brindar información y una educación sexual sin tabúes y sin miedo ayuda a niños y adolescentes a tomar mejores decisiones sobre su cuerpo y su sexualidad. También en la adultez, la responsabilidad sexual muchas veces se deja a cargo de la pareja cuando lo que está en juego es la salud de cada persona. Además, esperamos que sea el amor lo que garantice una vida sexual plena, placentera y sin riesgos. Pero, ¿por qué dejamos que estas creencias pongan en riesgo nuestro bienestar? Tener una vida placentera, segura y libre depende de nuestras decisiones, de hacernos cargo de nosotros, de hablar de placer, de autocuidado, de vínculos en pareja, de prevención de la violencia, del respeto a las orientaciones sexuales y de sentirnos libres de demostrar nuestros afectos. ¿Será que aún nos da miedo hablar de sexualidad? Y esta pregunta se la hago a mis especialistas, ¿no? Y seguramente habrá algunos comentarios al respecto en las redes sociales. ¿Todavía en los tiempos que estamos viviendo nos da miedo hablar de la sexualidad? A mí me parece que sí, en el sentido de que de pronto hay muchos prejuicios que van englobando la sexualidad. Entonces, entrar a hablar de sexualidad muchas veces es estar en una posición vulnerable, porque toca sí con nuestros afectos, toca sí con nuestras inseguridades, toca con los mitos y prejuicios que vemos en todos los contextos y que no únicamente se dan en el ámbito de la familia. Si vemos medios de comunicación, por ejemplo, las redes, ¿no? Lo que tiene que ver con Internet, hay muchos mitos que van incidiendo en la forma de cómo nos vemos, incluso desde cómo voy formando mi autoconcepto y mi autoimagen. Y eso sí va a pegar en el tema de la sexualidad. Entonces, hablar de sexualidad toca fibras muy importantes, muy íntimas, muy personales, y sí muchas veces nos da miedo porque los prejuicios hacen que incluso haya temas de los que sí se pueden hablar y cómo se pueden hablar, y temas de los que no se pueden hablar o cómo no se deben abordar. Todo eso hace un caldo de cultivo en donde no permitimos una exploración completa ética, que aquí creo que sí es muy importante hacer una distinción. La ética es un filtro personal que hacemos las personas, que no se aprende, sino que tiene que ver con qué valores son importantes para mí en mi propia escala a nivel personal. Entonces, si pensamos que de pronto hay mucha información, sí, sin embargo que esta información es parcial, que también tiene prejuicios y que además hay un contexto en el que no nos permitimos expresarnos, sobre todo afectivamente, claro. Sí me parece que hay muchos miedos que están permeando en cuanto a hablar de sexualidades. Yo creo que una cuestión que a mí me parece muy importante en relación a este asunto es precisamente hablar de los contextos. Creo que sobre todo el discurso, digamos, en nuestros tiempos, se ha dirigido hacia el sujeto. Tú eres el responsable, tú eres el que tienes que tener información, tú eres quien tiene que, de alguna manera, construir, digamos, todas estas bases para el ejercicio de la sexualidad. Pero me parece que también tenemos que considerar que el Estado, la sociedad... ¿Con también sujetos te refieres al varón o en general? Sujetos, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Pero me parece que el Estado también tiene una responsabilidad que, digamos, nos la ha trasladado a los sujetos. Tú eres el responsable, tú tienes que cuidarte, tú tienes que encontrar la información, tú tienes que saber cómo te vas a vincular sexualmente. Y me parece que precisamente esto que se señalaba en torno a la escuela, en torno a las instituciones de salud, etcétera, ¿no? Que también tienen una responsabilidad en esta parte, ¿no? Y que, digamos, se ha
parcializado el asunto a que esto es una cuestión personal y que cada quien tiene que resolver de manera individual. Creo que ahí tenemos que también pensar, digamos, como sociedad, qué implicaciones tiene esto. Sí, Marlene. Marlene, por favor. Me parece que, como bien dice Carla, la información sobre sexualidad cada vez es más extensa. Encontramos en muchos escenarios hoy día información al respecto. Las redes sociales son un campo muy grande respecto a esto, pero se sigue genitalizando la sexualidad. Entonces eso le da el toque peligroso, el toque prohibido que llevamos por generaciones. Comentábamos hace un momento, los jóvenes hoy día que creemos que ya la visión respecto a la sexualidad, a la vivencia en pareja pueda ser otra, la verdad es que siguen habiendo muchos temores porque visualizamos y seguimos enfocando la sexualidad en la parte genital y la parte coital. O sea, seguimos resumiendo la sexualidad en la prevención de embarazos, en las infecciones de transmisión sexual, pero entonces, ¿qué implica el hacernos responsables de nuestra sexualidad? Claro, y gracias. Primero que nada, felicidades por la muy buena cápsula que prepararon. Creo que está muy bien hecha. Felicidades. Gracias. Y creo que toca puntos muy importantes. Y uno es ese. Regularmente, cuando se habla de responsabilidad sexual, realmente se habla de sexualidad protegida, que es una serie de campañas que sí tienen un sentido, que es evitar los embarazos adolescentes, que es incrementar el uso de métodos anticonceptivos para también bajar los índices de infecciones de transmisión sexual. Todo eso está muy bien, pero eso es promover sexualidad protegida. La responsabilidad sexual es algo mucho más complejo, y habrá que comenzar diciendo que es responsabilidad. Pues mira, vemos el sondeo para que sigas comentando. Le preguntamos a nuestro público qué es la responsabilidad sexual y esto nos respondieron. Y ahorita retomamos. Es cuidarse en todo sentido, ¿no? Para evitar compromisos que todavía no estás listo para tener. Tiene que ver con la protección, no solo personal, sino de tu pareja o la persona con quien vayas a ejercer tu sexualidad. Todo el cuidado que tú tengas, ¿no? De acuerdo a la edad que tienes y todo eso. Conociendo los métodos anticonceptivos y siendo respetuoso con la otra persona. Es el estar en conciencia de ejercer tu sexualidad precisamente con responsabilidad. El reconocer que hay cosas las que tienes que estar siempre prevenido y ser consciente y responsable de eso. Para evitar enfermedades sexuales. Va relacionado como a cuidarse. Puede ser tanto desde cómo lleves tu relación sexual hasta con qué personas las practiques. Buscar nuestro bienestar y a sentirse cómodos. Ejercer tu vida sexual de manera consciente. Algo que deberíamos todos cumplir a cabalidad, primero para con nosotros y segundo para con nuestra pareja. Sabiendo cuáles son las consecuencias de tus actos. Es como algo que te enseñan, que tienes que estar constantemente desde pequeño para no poder llegar a acudir a tropiezos, ¿no? El tropiezo en la vida, ¿no? José. Como habrán visto en el sondeo, hay un montón de definiciones, ¿no? Mucho tiene que ver con hacerle frente a problemas. Y yo creo que es como ver la responsabilidad como algo reparativo, regularmente o preventivo, cuando es algo más complejo que ello. Al menos yo quisiera comentar dos elementos. Uno tiene que ver con la capacidad de las personas para actuar de manera libre y consciente ante algo. O sea, si yo no tengo esas condiciones, no pueden decir que soy o hacerme responsable. Eso es un requisito básico. Y no tiene que ver con que me haga responsable. Soy responsable si algo lo hice libre y consciente. Y no es responsable a la pareja, porque también de repente se tocan estos temas que le dejamos la responsabilidad a la pareja, pero tiene que ver también con el autocuidado, en cómo nos relacionamos afectivamente. Desde luego. Y ahí sí, por eso no hay excusa. O sea, yo soy responsable de cosas de manera inherente por el hecho de haberlas hecho de manera consciente y libre. Si no es así, hay que revisarlo. Pero hay otro elemento también muy importante y tiene que ver con la potencialidad que tengo, la capacidad para responder a lo que resulte de mis actos. Y eso también es muy importante, sobre todo en nuestra vida adolescente, en nuestra vida adulta, ¿no? Es qué potencialidad tengo para responder, porque es fácil decir, sí, me hago responsable, ¿cómo no?
y haber ido a un curso y decir, sí, ya soy responsable. No, pero tiene que ver con la potencialidad para poder resolver situaciones si se presentan, ¿no? Para vincularme y construir un lazo, si estoy hablando de enamoramiento, ¿qué potencialidad tengo para salir bien de esa situación y salir enriquecido? Pero la responsabilidad tiene que ver, entonces, justo, mucho con lo que se dice, con poder valorar causas y consecuencias, con poder echar a andar todo mi marco ético, ¿no? Todos mis valores, para que esas decisiones que tome tengan esas características. Asuma que fueron actos conscientes y también asuma lo que de ello venga. Pero me parece que hay una cuestión que es problemática, es, digamos, tomar decisiones implica tener información. ¿Sí? Una investigación que estuvimos haciendo sobre sexualidad con jóvenes, una de las cosas que veíamos es que en general digamos, se resumía la idea a que la sexualidad es una cosa riesgosa, es una cosa peligrosa, es una cosa de la que hay que cuidarse. Y entonces, esa parte del placer que precisamente se decía, está desaparecida, digamos, ¿no? Y entonces, toda la sexualidad se resume a, me tengo que cuidar de algo que es peligroso, ¿no? Y entonces, digamos, se limita la sexualidad a estar enfrentando estas situaciones de riesgo constantemente. A mí me parece que eso ya nos genera una condición donde esta toma de responsabilidades, de decisiones, se vuelve como muy complicada, ¿no? Oscar. Pues mira, tenemos algunos comentarios ya aquí en las redes sociales. Gracias por compartirlo con nosotros. Nos dice Cheque, uy, justamente se movió la tableta en este momento, pero ahora lo encuentro. Bueno, Adrián Cruz nos dice, la sexualidad está invadida de fanatismos religiosos y tabúes antisociales y anticulturales. Está convertida en un objeto de uso y de consumo y requiere difusión y educación desde la escolaridad primaria. Yo decía hace rato, a las niñas y los niños, ojalá papás y mamás estén, hoy que no están algunos de ellos en la primaria, que no fueron a clases, que ojalá estén viendo el programa. Juntos. Ya dirán nuestros especialistas por qué es importante. Pausa y regresamos. Yo creo que no se les ha enseñado mucho porque hay un tabú en cuestión en lo sexual. No se nos enseñan a ser responsables por ya sea prejuicios o la misma religión que nos dice que hay que tener muchos hijos. Pues es en la escuela y supongo que es algo general que se tiene que estar enseñando. Ha habido como ciertos problemas porque los enseñan a ser de repente como muy machistas. ¿Cómo nos han enseñado? Pues creo que a base de errores, ¿no? A base de errores hemos aprendido. Yo espero que sean responsables en el momento de tener una relación sexual, ¿no? Como de, oye, tengo que cuidarme y no solamente es responsabilidad de la mujer. Pues en realidad no creo que haya una educación sexual en México. Esto ya viene desde casa, desde la relación familiar. Yo creo que al hombre no se le ha educado en el ambiente sexual. Desde la escuela no tenemos educación sexual como tal. Debería de haber una materia en donde nos enseñaran, no nada más a los hombres, también a las mujeres, a respetarnos y a tener una educación en cuanto a ese tema. Me lo han enseñado que la mujer es una princesa, ¿no? Hay que aprenderla a hablar como es una princesa, ¿no? Muchísimas gracias a todas las personas que respondieron a este sondeo. Esta pregunta también lo hicimos refiriéndonos a nosotras las mujeres, más adelante se los vamos a presentar. Y muchos de los encuestados respondieron que no se les enseña. ¿A qué se debe esta creencia? ¿Tiene que ver con la construcción del machismo también, de que no se les enseña a los hombres y no se les educa en cuanto a la sexualidad? Yo creo que hay un problema y que es que sí se nos enseña. O sea, primero tendríamos que partir que en todo momento estamos aprendiendo desde todo lo que vamos intercalando en nuestra vida. O sea, aprendemos con los afectos, aprendemos con nuestras relaciones, aprendemos con la interacción social, aprendemos con lo que vemos en otras personas. Entonces sí hay un aprendizaje. Que no sea un aprendizaje formal, que no sea un aprendizaje acompañado, eso es otra cosa. Pero en realidad tendríamos que partir que sí aprendemos y aprendemos todo el tiempo. Creo que parte, además, justamente de que aprendemos construcciones que muchas veces no concuerdan con nuestra realidad. Y voy a poner un ejemplo muy clarito. De pronto hay muchos chicos que, por ejemplo, en terapia dicen, pues es que mi papá me dice que yo ya tendría que tener un hijo, porque él a mi edad ya había tenido un hijo.
Y entonces ahí vemos que finalmente no se está ajustando porque no es lo mismo la realidad del chico que la realidad que tuvo el papá, ni su contexto, ni su cosmovisión, ni elementos de diferentes ámbitos. Entonces, el problema es que seguimos aprendiendo muchas veces de modelos obsoletos. En el caso de la sexualidad hacia las personas que se identifican como hombres, habría que hablar de que sí sigue habiendo una especie, un aprendizaje doble. Por un lado, sí, con una base machista, ¿no? Pero también por otro lado, donde tienen que cubrir una serie de exigencias y donde además se les enseña que el machismo es solo responsabilidad de ellos. Entonces, nunca se apela a la socialización, nunca se apela a que vivimos en contextos machistas y además se va reforzando con lo que decimos que está bien en lo cotidiano. Voy a ser muy clarita. Si un hombre en algún momento su compañera se embaraza, bueno, se embarazan las dos personas, el hombre puede irse y eso no es mal visto socialmente. Eso no se penaliza tanto como en las mujeres. Y entonces eso también es aprendizaje. Ahí también estamos aprendiendo sexualidades. ¿Por qué? Porque hay una carga social y de las estructuras donde nos movemos que va diciendo esto está bien o esto no está bien, dependiendo de tu lugar de privilegio o el lugar donde vas viviendo. Entonces, sí habría que pensar que está el aprendizaje de la sexualidad en todo momento, que es un aprendizaje diferenciado, muchas veces donde no sabemos en realidad qué estamos aprendiendo, porque es un aprendizaje no consciente y donde finalmente desde ahí vamos replicando cosas que ya no son útiles para el mundo que tenemos en este momento. Pero todavía creemos, como el último encuestado, que las mujeres somos unas princesas y los hombres son unos reyes y el príncipe azul y es lo que tengo que encontrar en mi vida para ser feliz. Claro. Y de hecho creo que parte, y estoy de acuerdo en lo que están diciendo, es hablando de la sexualidad y de la responsabilidad que nos han educado a partir del miedo, a partir de las consecuencias negativas, ¿no? De la represión. ¿Y de una fantasía? Sí, y es lo que es regularmente es donde ejercemos nuestra responsabilidad a partir de que no me vaya a pasar, a partir de que no me vayan a juzgar mal, a partir de no cumplir las expectativas de otros, como por ejemplo no tener una princesa, ¿no? O no ser una princesa. Entonces, toda esa forma conlleva la forma en que después nos relacionamos y cómo nos responsabilizamos. Y bien lo decías hace un momento, Mauricio, la información, no como datos, sino la formación. ¿Y dónde se enseña? Porque aquí nos decían, es que en la escuela no nos dan mucha información acerca de la sexualidad. O sea, hay escuelas que todavía no tienen una materia, los papás también tenemos que hacernos responsables y desde casa informarles a nuestros hijos cómo hacerse responsables de su propia sexualidad. Bueno, de hecho, justamente ese es el deseo de Leonor Altamirano Alonso, que decía, ¿cómo le hablamos a las niñas y a los niños que están en la educación primaria y que tal vez en el colegio no reciben? Pero aquí yo voy a hacer o recargar un poquito lo que piensan algunas personas. En la escuela les deben de decir qué es lo que está a su alcance. Claro. Pero como papá o mamá a veces yo pues no me responsabilizo. ¿Y dónde comienza nuestra labor? Pero me parece que bueno, le hemos dado a la escuela, ¿no? La responsabilidad de educar. Pero los profesores no han sido capacitados para educar en estos temas, ¿no? Entonces, toma el tema y haz lo que puedas con ese tema. Entonces, los contenidos no corresponden, digamos, con las necesidades que en ese momento los chicos están teniendo, ¿no? En los distintos niveles. Muchos maestros dicen, yo no quiero tocar ese tema. Yo me brinco esa unidad porque realmente no la sé trabajar, no me da pena. ¿Sí? No me gusta, etcétera, ¿no? O los niños son todos unos prejuiciosos que van a agarrarlo de cotorreo y yo no quiero meterme en esa situación. Entonces me parece que hay una cadena de situaciones ahí que hace complejo esto. Por otro lado, también me parece que, bueno, ahorita estamos hablando de jóvenes de contextos urbanos donde, digamos, hay ciertos recursos de información, etcétera. Pero si nosotros nos movemos a otros espacios de nuestro país, la cosa se vuelve todavía más complicada, ¿no? Porque no hay los recursos, no hay los medios, no hay los espacios como para dialogar. En una investigación que hicimos, lo que nos decían los jóvenes, pues es que yo mucho de lo que hago
en mi sexualidad lo aprendí en la pornografía, porque no tenía yo otro espacio, ¿no? No sabía a quién preguntarle, me daba pena, etcétera, ¿no? Entonces, pues mi fuente es la pornografía, ¿no? Entonces, creo que tenemos que pensar, digamos, cuando hablamos de información, ¿qué información y dónde la obtenemos? Claro. ¿No? Porque además tenemos ahora tanta información que antes decíamos es que no hay información, ahora tenemos tanta información que cómo discriminamos cuál es la información adecuada. Que luego ya no sabemos qué hacer con tanta información también. Sí. Vamos a ver el siguiente sondeo. Ahora les preguntamos cómo se nos ha enseñado a nosotras las mujeres el ser responsables de nuestra sexualidad y esto nos respondieron. Yo creo que es un tema bien tabú a veces, ¿no? Que vivan la sexualidad y que aprendan a cuidarse. No se nos ha enseñado del todo porque pues en la escuela te hablan y te dicen en qué consiste, ¿no? La sexualidad, más no es como que responsabilidad sexual. La principal manera en cómo se les ha enseñado ha sido siempre con amigos, o sea, en las pláticas que tenemos. Me inculcaron mucho a responsabilidad de hasta cierto punto como miedo. Yo creo que aún existe como ese estigma en el que se tratan menos esos temas hasta que ya sucedió algo malo. Si tienes una enfermedad de transmisión sexual, pues se requiere bastante dinero. Medicamentos, hospitales. Hasta que ya sucedió algo malo, entonces se ataca y se dice, bueno, es que tenías que hacer esto, esto y lo otro, pero no se prevé, entonces no sé si existe una educación como tal por parte de los padres. Pues hay mucho machismo, depende de la zona del país. Si es una ciudad, pues sí hay más apertura. En los pueblos todavía no tanta. Existen como padres muy permisivos, muy abiertos, que hablan muy bien con sus hijos. No nos han enseñado nunca, lo hemos ido descubriendo, sobre todo el feminismo ha abierto un camino muy especial y nos ha dado la información a las que nos hemos acercado. Como también existen los que lo ven todavía como un tabú, o sea que ni siquiera lo hablan o que tienen miedo de hablar eso con sus hijos. Es una pena que en el siglo XXI todavía haya adolescentes desde 13, 14 y 15 años teniendo niños, jugando a tener familias y que se siga ocultando esta información. Gracias a todas las personas que respondieron a este sondeo y como vemos en estas respuestas hay todavía una diferencia en cuanto a la educación que recibimos las mujeres. Alguien lo decía, es diferente a la gente que vive en un pueblo, en las zonas rurales, a la gente que vivimos ya en una ciudad como es la Ciudad de México. ¿Qué consecuencias trae esto de desigualdad, digamos, en cuanto a la responsabilidad de la sexualidad? Tú hablas también justo de los contextos, ¿no? Yo creo que esta educación, quisiera retomar un poquito para complementar lo que se ha comentado, en el sentido de que, en efecto, desde que nacemos nos están educando, pero la formalidad de la educación, de donde se espera que se nos hable, es en un contexto más educativo. Y, sin embargo, los formadores, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con docentes y, obviamente, sus propias experiencias de vida llevan a no abordar el tema como una dimensión de la existencia humana, sino como un contenido, como un concepto. Entonces eso hace que lo natural del proceso, de la vivencia, quede muy segmentada y se vea como un contenido más, ¿no? Entonces eso no permite abordar de otra manera esta situación. Y por otro lado, hablar de la diferencia entre la educación de mujeres y hombres sigue perpetuando sin duda la existencia de un príncipe azul y de una princesa, donde se espera de una relación que exista completud porque yo soy incompleta o porque él es incompleto, que exista alguien que me garantice la felicidad porque yo no soy feliz y entonces alguien tiene que venir a hacer eso. También nos dan información de que tiene que ser una pareja para siempre, ¿no? Y que tiene que ser una sola pareja. Entonces, sí, esta cuestión en las mujeres sigue y como vemos también en los hombres sigue muy presente. Oye, y déjame, no sé, me parecen estos comentarios pues dignos de resaltarse y a propósito del sondeo que acabamos de tener. Salvador Palomo Torres nos dice, ni machistas ni feministas, el tema es sencillo. El hombre y la mujer se complementan. Si hay personas con otras tendencias, hoy hay alternativas para cada caso. Entiendo en esencia lo que Salvador nos quiere compartir. Sin embargo, no podemos igualar el machismo al feminismo. Son cosas completamente distintas, ¿no? Y nacen además... bueno, el feminismo no nace como por... Es una tradición social que se viene siguiendo o perpetuando desde hace... como es el machismo.
es justamente el decir, las mujeres y los hombres tendríamos que tener la igualdad de derechos y condiciones o la equidad más que la igualdad. Y no es así, entonces eso es lo que busca. Pero entiendo perfecto lo que nos quiere decir Salvador. Sin embargo, hay que hacer como estas diferencias. Y luego de Sasha Lira que nos dice, en este programa nunca falta la victimización, siempre la mujer reclamando el machismo inexistente. Y a mi querido Sasha le quiero decir, y es un usuario pues continuo de este programa, pero la verdad es que es muy lamentable escuchar algo así, a mi parecer, porque creo que tanto la historia como las noticias hoy en día están plagadas lamentablemente de feminicidios y de un gran odio hacia las mujeres. No es un machismo inventado, no es la violencia que estemos nosotros exagerando en ningún momento como programa. Yo creo que es momento de sensibilizarse para todas las personas que creen que las mujeres no han sido oprimidas por la sociedad y por la historia a lo largo de, bueno, desde el principio de la humanidad. Es una realidad, simplemente. Aunque a veces no la queremos ver. Yo creo que sí, y creo que parte de todo esto se deriva de un supuesto equivocado, creo que hemos tenido, y es que la solución es educar. Como si que la gente fuera a un curso, leyera un libro, eso va a solucionar o va a cambiar actitudes. Si no, va a ser mágico. No, y algo que es bien importante, es muy importante educar, es fundamental educar. Hay evidencia científica del buen efecto que tiene, no cambia negativamente la conducta de los jóvenes. Créanme, si ustedes van a un curso, no van a tener relaciones antes, no van a hacer... Al contrario, va a ser más agradable cuando tengan relaciones y van a ser más protegidas. Eso es fabuloso, pero no es suficiente, ¿no? Es justamente la interacción que hacemos cotidianamente en el hogar. Cuando decimos, es que hay que hablar en casa, no es, mira, hijo, vamos a hablar hoy de... ¿no? Sino es la convivencia cotidiana, la confianza con que permitimos que nuestros hijos nos hablen de lo que les está pasando, de lo que está sintiendo. Y como seres individuales, justamente eso, saber qué es lo que sientes, cómo lo sientes, para poderlo comunicar con la pareja, el autocuidado, que ya lo hablábamos hace un momento, creo que es importantísimo, quitar todos los tabús y muchas cosas que no nos hacen sentir placer. ¿Cómo nos hacemos responsables de nuestro placer? Y aquí yo voy a ir juntando algunas cosas que me parecen importantes. Justo parte de estos comentarios que van diciendo tiene que ver con esta forma de aprendizaje en todos los ámbitos. Voy a poner un ejemplo muy clarito y que lo mencionaban además en el sondeo. Muchas mujeres que, por ejemplo, en alguna revisión ginecológica se dan cuenta que tienen BPH, mujeres muy jovencitas además, llegan muy angustiadas al consultorio diciendo, me va a pasar algo muy grave, el doctor ya me regañó, me dijo que era por abrir las piernas, que no fui responsable. Y entonces vemos cómo esta visión machista sobrecarga nuevamente a las mujeres. El machismo tiene que ver con una desigualdad que, ojo, no solo le pega a las mujeres, sí nos pega más, sí genera mayor desigualdad, sí genera violencias que pueden llegar a feminicidios, a trata, a explotación y a 1000 cosas más, pero también pega a los hombres en muchos ámbitos. Entonces, mientras no podamos identificar eso, vamos a seguir reproduciendo muchos estereotipos y muchos mitos y muchas cosas que nos hacen daño en el día a día, en nuestras vinculaciones. Primero, con lo que yo soy, cómo me relaciono conmigo. Segundo, cómo me relaciono con las personas que están junto a mí. Tercero, cómo me relaciono en mi entorno social. Entonces, esto no tiene nada más que ver con aspectos cognitivos. Tiene que ver con cómo me voy sintiendo, cómo actúo, qué voy filtrando, y todo eso se va construyendo justamente en el día a día. Con esta parte de la educación, me parece que incluso el profesorado que dice, pues yo no lo doy porque me da miedo, eso ya es ganancia. Hay quienes definitivamente lo hacen desde todo su prejuicio, desde todo su miedo, y eso a veces es mucho más dañino que darle información simplemente de contenido o que brincárselo. Entonces sí es muy importante ver que hay muchos factores en el proceso de acompañamiento educativo de la sexualidad que hay que integrar y tomar. Sí, gracias. Y me parece todo lo que dices fantástico, me encanta lo que estoy escuchando, pero hay cuestiones muy puntuales con respecto a cómo construir responsabilidad. Uno, bien lo decías, primero tener conciencia de qué deseo, ser asertivo y tener habilidades de comunicación. Esas, insisto, se construyen de manera cotidiana y
entre antes comencemos como jóvenes a construir esas habilidades de comunicación, nos va a ayudar. Así es. Después de la pausa seguimos platicando. Claro, ya volvemos. Sí. Ejercicio responsable de la sexualidad. El fin de semana también hay diálogos. Sintonízanos. El sábado hablaremos de Big Data. ¿Sabes qué es? La Big Data es de suma importancia en el contexto social actual, ya que gran parte de la información que se genera en todo el mundo y que posiblemente antes era totalmente desconocida o no estaba disponible para un gran sector de la población, hoy en día se recopila, almacena y analiza con distintas finalidades como las comerciales, de salud pública u otros. Rocío Brauer te espera en Vida Digital. El domingo, reflexiona con Óscar Virués acerca del respeto a uno mismo. Hay personas que tienen muy claros sus límites. Cuando sienten que alguien está abusando de su confianza, son capaces de marcar un límite. Y aunque parece fácil, la verdad es que poner límites implica autoconocimiento, autoestima, determinación, madurez emocional y aceptar las consecuencias que vienen de ello. Nuestras redes sociales están abiertas. Compártenos tu opinión. Balance es una organización feminista que trabaja principalmente para mujeres y personas jóvenes. Los programas que tenemos, pues, uno es el de adolescentes de autonomía y sexualidad, del que Liz y yo formamos parte, y nos enfocamos principalmente en estas poblaciones jóvenes con el eje de educación integral en sexualidad. Tenemos diversas temáticas, ¿no? Partimos desde derechos sexuales, diversidad sexual, embarazo y juventud y VIH. Entonces, en cada una tenemos información específica y lo brindamos desde una perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género y de juventud. Nos parece muy importante hacer énfasis en la educación integral en sexualidad, que muchas veces, como se maneja la sexualidad, como nos lo enseñan tal vez en la escuela o en nuestras familias, es desde una visión muy limitada. O sea, no solamente implica el hecho de tener relaciones sexuales, o sea, abarca también pues nuestra identidad, con las personas que nos queremos relacionar, cómo influye nuestra sexualidad exacto en nuestro proyecto de vida. Y pues siempre se enseña también desde el tabú y desde un enfoque de riesgo. Y nosotras lo que hacemos es más un enfoque del disfrute, del placer y de que tú tomes tus propias decisiones. Vamos a escuelas públicas de zonas urbano marginadas en diferentes delegaciones, ¿no? Entramos con una obra de teatro tipo cabaret, dura 30 minutos y al final hacemos un cierre informativo en el que ya se resuelven dudas muy específicas que tienen las personas adolescentes. Entonces, hacemos toda esta metodología intentando brindar esta información, ¿no? Tenemos un acceso limitado a las escuelas públicas, ¿no? Por ser una organización civil y no ser parte de la SEP. Entonces, solo es cuestión de comunicarse con el equipo de adolescentes de autonomía y sexualidad, mandarnos un correo solicitándonos estas funciones y que nos permitan la entrada, ¿no? Ya con eso, nosotras hacemos todo. No tienen costo estas funciones, son gratuitas. Pueden visitar nuestra página web, que es redbalance.org, y ahí pueden ver información de los programas y de las personas que colaboramos en la asociación. Pueden escribirnos a través de Facebook en Balance AC o en Twitter, que es @balancejoven. Muchísimas gracias a Red Balance por esta información que nos dan. Creo que es importante ahora que estamos hablando de que falta a veces información o algunas clases en las escuelas sobre educación sexual, y este es un buen acercamiento para que los adolescentes puedan tener contacto con ellas y puedan resolver todas sus dudas. Y aquí estoy con Liliana, quien es maestra de varios de los alumnos que están aquí acompañándonos. Están en primero de preparatoria. Primero de vocacional. Primero de vocacional. Sí, yo soy maestra de desarrollo personal y comparto lo que es la sexualidad con ellos. O sea, ellos me hacen preguntas y comparto mis experiencias y alguna conferencia. ¿No tienen una clase como tal de educación sexual? No tienen una clase, pero en un programa que se llama Proyecto Aula y hablamos de lo que es sexualidad. ¿Y tú crees que haga falta? Sí. ¿Alguna clase? Sí.
porque ellos tienen muchas dudas. Y tú tratas de resolverlas en lo que está a tu alcance. Sí. De resolver las dudas y contar experiencias, o ellos me cuentan una experiencia. ¿Y esto cómo ha generado quizá más curiosidad por parte de ellos, de que también quieran tener más información, se acerquen a otras posibilidades? Digo, en este caso, como ya veíamos, Red Balance es un buen acercamiento para resolver muchas dudas y tener una educación de sexualidad, pero ¿has pensado en acercarlos más a esto? Sí. Sí, de por hecho, eso los trajiste al programa, sí, supongo. por eso los traje, o sea, son mis alumnos y por eso ellos quisieron venir y hablamos sobre sexualidad. Gracias, Liliana. Gracias. Ulises. Hola, buenas Hola. tardes. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿quieres compartirnos acerca del ejercicio responsable de tu sexualidad? ¿Tienes alguna duda para los especialistas? Bueno, de hecho yo venía escuchando a los panelistas hablando y me doy cuenta que sí hay ciertos tabús que yo manejaba desde el principio. ¿Cómo cuáles? De que nada más la sexualidad se basaba en el acto coital. Okay. Pero ya revisando un poco la vida mi vida, he llegado a la conclusión de que sí tuve que pasar por ciertos episodios en los que, por ejemplo, me costó mucho trabajo iniciar la relación sexual con alguien. Tuve que decidir con la persona y fue como que... Luego vino el miedo, el de, lo voy a disfrutar, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo se hace? Entonces, pues sí, hay muchas preguntas que yo me hice en el momento. ¿Cómo qué preguntas te hacías? A ver. ¿Qué voy a hacer? ¿Te sentiste responsable de enseñarle a tu pareja? Yo no, porque los dos éramos inexpertos. Okay. Entonces fue como compartido y fue como de, ¿qué hacemos, no? De exploración. Ajá. Pues vamos poco a poco, vamos experimentando, vamos viendo qué se hace. Digo, escuché que decían lo de la pornografía. Digo, en mi caso no fue la pornografía, pero sí nos metíamos como a los libros que teníamos en ese momento al alcance. No nos decían mucho, nos hablaban de anatomía humana, nos enseñaban el triangulito, vagina, las trompas de falopio. Entonces no fue muy buena la comunicación que uno puede encontrar para desarrollar esa sexualidad. En ese tema yo sí quisiera que hubiera un enfoque, un proyecto en el que en sí nos digan como un cómo, tal vez como un tipo manual de instrucciones, pero pues estaría muy chévere. Yo creo que para los chavos también, que los veo muy animados. ¿Comparten lo que Ulises nos está diciendo? ¿Sí? ¿Sí les gustaría que hubiera un manual más específico? A ver, creo que es muy importante lo que nos está diciendo Ulises, porque es desde la propia experiencia y una experiencia compartida con los jóvenes que son como de la misma edad que nos están acompañando esta mañana. Y que además esto que compartes, Ulises, es muy común. O sea, de pronto hay mucha angustia cuando llegan a preguntarnos, que además quien llega a un espacio de psicoterapia o de psicoeducación es una persona que tiene privilegios, ¿no? Porque ya puede acceder a ciertos espacios que le van a permitir justo resolver las inquietudes que va teniendo. Y esto es muy común que dicen, es que yo no sabía qué hacer, yo no sabía si eso estaba bien. Había una chica que decía, pues en mi primera vez, mi novio me dijo, ¿qué? ¿Ya entro? Entro. Y entró, la penetró, la lastimó. Y ella decía, pues es que así debe ser porque así se ven todas las películas. Y entonces eso nos habla de que efectivamente de pronto es muy difícil saber incluso qué necesito, qué me gusta, por dónde podemos empezar. Por ejemplo, hay muchas personas que creen que la penetración o el coito es lo que va a generar placer. Y en realidad no. El porcentaje de mujeres que obtienen orgasmo por penetración es muy bajito, es menor al 10%, ¿no? Entonces hay otras cosas que son importantes que además en los libros no se favorecen. Esta cuestión de mirar en un esquemita las trompas de falopio, pues es muy común. No nos enseñan a reconocer nuestro cuerpo, a reconocer que incluso el clítoris no es un botoncito que se toca y ya, o que hay zonas erógenas, ¿no? Porque también dicen, es que yo estuve tocando las zonas erógenas y no se excitaba, ¿no? Y entonces entran en pánico porque como nos dicen, conoce tus 10 zonas erógenas, pero no dicen que todo el cuerpo es zona erógena y que tiene que ver con nuestros aprendizajes previos. Hay muchas inquietudes que van a ir reventando sobre la marcha y que también generan mucha inseguridad. Afortunadamente Ulises y su compañera
tuvieron la posibilidad de experimentar y de ir con calma y se dieron el chance. Pero hay quienes se avientan porque además creen que debe de ser como la película de Hollywood, ¿no? O como el libro o como la revista, donde además no hay sonidos extraños jamás, no nos pasa nada de que se nos caiga el que pantalón. están editadas. Claro. Sí. Están perfectamente todo está perfectamente acomodado. Ajá. Entonces, si pasa algo que sale de ese esquema, puede generar mucha angustia y a veces tampoco hay a quien preguntarle. Porque, por ejemplo, los chicos dicen, es que yo le pregunté a mis amigos si se burlaron de mí, porque me dijeron que pongo una palabra que no digo, soy porque no pude hacer tal o cual cosa. Y entonces también desde ahí se van reforzando cosas que van generando que los estereotipos continúen y que haya poca posibilidad de exploración. Entonces sí, creo que el manual estaría bien y yo diría, un manual hecho por personas jóvenes en diferentes contextos de acuerdo a sus necesidades. José. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, yo quisiera agradecerle a la profesora Irma, Liliana, perdón. Muchas gracias. Y a través de usted reconocerle a todos los profesores, a todas las profesoras que toman el reto, ¿no? Que se emocionan y que entienden la importancia de hablar de la sexualidad con sus chicos, con sus chicas, porque si bien no están en programas, sí es una responsabilidad del Estado y de las instituciones hacerles llegar la información a los chicos. Y de hecho, no solo información, sino más información útil, ¿no? Y me parece fantástico la idea del manual, pero también creo que ustedes son tan fantásticos que se hacen de la información. En lo general, evidentemente, hay espacios, hay lugares donde no hay ese mismo recurso y donde es vital construir recursos propios. Pero creo que es todavía más importante porque, insisto, la educación, la información no es suficiente. Si como entre compañeros no nos comunicamos y nos hacemos responsables de si me burlo, si te presiono, si te digo, ¿a poco tú no? Eso también forma parte de una sexualidad más responsable. Son todos nuestros actos y ahí ustedes también pueden hacer mucho con sus compañeros y compañeras para que tengan una sexualidad más plena. Mauricio. Una cuestión que no se ha mencionado, aunque aparece en uno de los comentarios de Facebook, es aparentemente estamos hablando solo de heterosexualidad y me parece que también tendríamos que enfocarnos a otras formas de expresión de la sexualidad que tienen aún menos recursos, tienen aún menos posibilidades de acceder a conocimiento, a información, a desmitificar, digamos, lo que implica la exploración de otras formas de ejercicio de la sexualidad que no necesariamente es el coito, incluso en el contexto heterosexual, ¿no? Y que, digamos, estoy de acuerdo en que pues, nos educamos a lo largo de nuestra vida, en nuestros espacios de socialización, pero también necesitamos una información más certera, más clara, más desprejuiciada, más científica, que nos permita como comprender qué es lo que me pasa, qué es lo que siento, por qué me siento atraído por determinada persona, sobre todo en nuestros contextos tan homofóbicos, ¿no? En los que solemos movernos y donde es difícil encontrar estos lazos de solidaridad, de acompañamiento, por parte de los profesores, por parte de los amigos, por parte de los compañeros, ¿no? Que, digamos, son ambientes que necesitamos que nos cobijen, ¿no? En un determinado momento ante esas dudas, ante esta falta de información que tenemos sobre nuestra sexualidad. Óscar Virués. Bueno, les voy a compartir muchos comentarios. Fernanda Duarte nos dice, dentro de la legalidad hay edades para tomar, para conducir, para fumar, pero no hay una edad que te diga cuándo puedes empezar a tener relaciones sexuales. Por lo tanto, en ocasiones no se miden las consecuencias. Lockfield nos dice, ejercer nuestra sexualidad es un derecho, hacerlo con responsabilidad es más una obligación. ¿Cómo saber cuándo no lo haces con responsabilidad? Cuando ejerces tu sexualidad con quien sea, cuando sea, por lo que sea y con el fin que sea. Sabemos que la sexualidad mal encausada provoca muchos problemas emocionales que se vuelven enormes traumas. Muy interesante el programa de hoy. Ojalá tomemos al toro por los cuernos para hablar de estos temas. Arlick Monk, creo que la mejor información viene desde casa y la responsabilidad
recae en los padres. La educación sexual sería para los padres y enseñar en casa el ejemplo de cómo tratar y qué hacer es desde casa. En las escuelas debería de tener clase de salud, no solo de sexualidad. Nos dice también más adelante Paloma Valerio, triste es escuchar a un padre machista decir a su hija, no te vistas así porque te vas a meter un problema o vas a meter a un problema a tu novio cuando te falten al respeto y entonces tenga que defenderte. Por eso entonces el maltrato femenino, porque ustedes lo provocan. Dice, es muy triste escuchar eso. Maca, tener una sexualidad sana es cuidar el cuerpo, la mente, tener buena comunicación y sobre todo aprender a disfrutar de nuestra propia sexualidad sin censura y sin tabúes. Nos dice también Vivian, aún no hemos desarrollado esa parte. Volteamos a ver todos los cambios tecnológicos, sociales y sexuales que se han ido dando los últimos 30 años en la sociedad y la sexualidad es la parte más decadente. Aún nos da pena hablar del tema libremente y abordarlo de manera correcta. Raúl Merced Lares nos dice, así es, y tenemos 15 años para educar, formar, orientar. Ya después poco se puede hacer. El tiempo es ahora. Luis González, Luis, el tema de hoy es fundamental para la juventud porque a esa edad debes ser responsable de tu propia sexualidad. Bueno, a cualquier edad. Asimismo, considero que cuando realmente amas a una persona por ninguna causa, motivo o razón, debes de chantajear ni manipularla sentimentalmente para que acceda a tener relaciones contigo. Y no lo digo en forma de crítica, lo digo porque hay personas de 40, 60, 70 y más que aún no son responsables de su sexualidad. Señor Rubí nos dice, la mujer siempre va a ser la mujer y el hombre siempre va a ser hombre. Ni a la mujer se le va a quitar lo masoquista, ni el hombre va a dejar de ser el macho. Cada quien su lugar. Este tema no se debe discutir, se debe analizar. Este asunto no tiene parámetros. Bueno, pues es un asunto que se viene analizando hace 60 años y más, y yo creo que hay muchas opiniones al respecto. Yo sé que ya tienen muchas ganas de hablar, pero se nos viene encima el corte, entonces nada más les leo algunos comentarios más y vamos a él. Lidia Morales nos dice, los jóvenes toman la sexualidad como un deporte nacional. No miden las consecuencias de sus actos y confunden los sentimientos con los instintos. Excelente programa y muchas felicidades. Y esta otra llamada de Sergio Morales. Las leyes no tienen sexo, tanto viola una ley el hombre o la mujer. Se trata de igualdad. Y es un poco más largo, pero hacemos una breve pausa y regresamos. Hay muchos mitos que van incidiendo en la forma de cómo nos vemos, incluso desde cómo voy formando mi autoconcepto y mi autoimagen. Y eso sí va a pegar en el tema de la sexualidad. El Estado también tiene una responsabilidad que, digamos, nos la ha trasladado a los sujetos. Tú eres el responsable, tú tienes que cuidarte, tú tienes que encontrar la información, tú tienes que saber cómo te vas a vincular sexualmente. La información sobre sexualidad cada vez es más extensa. Encontramos en muchos escenarios hoy día información al respecto. Las redes sociales son un campo muy grande respecto a esto, pero se sigue genitalizando la sexualidad. Entonces eso le da el toque peligroso, el toque prohibido que llevamos por generaciones. La responsabilidad sexual es algo mucho más complejo, ¿no? Y habrá que comenzar diciendo que es responsabilidad. La responsabilidad tiene que ver entonces, justo, mucho con lo que se dice, con poder valorar causas y consecuencias, con poder echar a andar todo mi marco ético, ¿no? Todos mis valores, para que esas decisiones que tome tengan esas características. Asuma que fueron actos conscientes y también asuma lo que de ello venga. Hay otro elemento también muy importante y tiene que ver con la potencialidad que tengo, la capacidad para responder a lo que resulte de mis actos. Hay una carga social y de las estructuras donde nos movemos que va diciendo esto está bien o esto no está bien, dependiendo de tu lugar de privilegio o el lugar donde vas viviendo.
sí habría que pensar que está el aprendizaje de la sexualidad en todo momento, que es un aprendizaje diferenciado, muchas veces donde no sabemos en realidad qué estamos aprendiendo, porque es un aprendizaje no consciente y donde finalmente desde ahí vamos replicando cosas que ya no son útiles para el mundo que tenemos en este momento. Como que está mal, como ejercer tu derecho a la sexualidad siempre es una carga para nosotros. Yo creo que cada vez, y por fortuna, cada vez menor. Juega un papel importante. Últimamente se ha quitado el tabú de llegar virgen al matrimonio. Hoy día una mujer es dueña de sí, de su cuerpo y de sus decisiones. Aunque dicen que en este siglo estamos más avanzados en ese tema, creo que en la religión esto sigue siendo un tabú. Más que ayudar, provoca un problema. Para mí es algo muy diferente porque pues yo fui a escuelas católicas, entonces eso nos decía como que era pecado, ¿no? Creen que porque en la religión dice ten muchos hijos, esto quiere decir que sí te los tengas aunque no tengas para mantenerlos. No sé, creo que sí desarrolla algo un poquito fuerte en eso. Precisamente de ahí viene el tabú, ¿no? Influye bastante. Pero vuelvo a lo mismo, todo depende de cómo lo tomes y cómo te lo enseñan. Todos tenemos que tener esa educación para no tener consecuencias, ¿no? Las familias han ido como dando un poco más de libertad y más que nada, aparte de la libertad, pues ya nada más es como cuídate, ¿no? Protégete, no pasa nada, no es tan complicado. Pues le agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este sondeo de opinión. Creo que pues hay una diversidad en ellas, está muy bien. De hecho, más adelante les vamos a presentar también una visión que justamente tiene que ver con cómo observa entonces la religión todo este tema a través de las catolicadas. Si no las conocen, esperen, de verdad que creo que vale mucho la pena hacerlo. Y en el bloque anterior, bueno, ya me comía la prisa por mandar al corte y no pude leer bien la llamada de Sergio Morales, pero la voy a retomar y dice, las leyes no tienen sexo, tanto viola una ley el hombre o la mujer, se trata de igualdad. Desde que se liberó el sexo o placer, se dan las consecuencias que están existiendo ahora. Sin embargo, si a la gente la concientizan de que el sexo debe ser por amor, no estaría pasando lo que sucede ahora. Te agradezco mucho la llamada, Sergio, pero a ver, decíamos un poco en el corte, esta parte de la equidad o inequidad de género que se da en la sociedad, esta parte placentera, el sexo se tiene que dar y tiene que ver un poco con esta visión social, moral o religiosa que le damos a la sexualidad. Pero se ve entonces a la sexualidad como una forma de reproducir, no solamente debe ser placentero, es algo gozoso, es solamente para las mujeres, es solo para los hombres. ¿Cómo se le ve? Y creo que en parte de lo que escuchamos en el sondeo, pues refleja lo que somos y cómo se ha venido evolucionando o no. Yo quisiera retomar, muchas gracias, y algo que me hace importante. Hay que diferenciar entre actos responsables o de responsabilidad con ser responsable. ¿A qué voy? Puede ser un acto de responsabilidad, llevar condones por si los ocupo, ¿no? Es un acto de responsabilidad decirle a mi pareja, oye, a mí me gustaría tener otra pareja. Es un acto de responsabilidad decirle, oye, a mí me gusta que me toquen así. Eso está todo dar. Pero en el momento que yo decido hacer cosas, como por ejemplo, y voy a retomar algo que escuchaste en otro comentario, a decir, por ejemplo, es que las mujeres se quejan, ¿no? Tengo que hacerme responsable de escribir eso, aunque sea en internet, aunque parezca que no es nada, porque eso puede hacer que otra persona diga, ah, sí, cierto, las mujeres se quejan, y otro también, y que uno llegando a su casa diga, te estás quejando, ¿no? Y entonces esos actos de los que tengo que hacerme responsable pueden afectar mi sexualidad y seguramente están afectando la sexualidad de otros. Por eso, y bien decías, Carla, hace rato, no solo es la responsabilidad conmigo, con mi pareja, sino con mi entorno, ¿no? Y eso creo que es muy, muy importante retomando ello. Creo también que una cuestión es decidir que yo tengo derecho, porque lo tengo, a una vida plena, a una vida sexual integral, satisfactoria, y mi responsabilidad de hacer que eso suceda. Tal vez otro no va a caminar ese camino porque es el mío. Entonces, sí valorar y decir, oye, lo estoy pasando bien, me está gustando lo que estoy viviendo y si no, ¿qué puedo hacer para que esto suceda? El acto responsable es lo que voy a hacer
al hacerme responsable de mi sexualidad. Y yo agregaría, creo que algo muy importante es pensar que mis valores y mis parámetros son míos, son personales, no tienen por qué ser de las otras personas. Justo asumir una sexualidad responsable es hacerme cargo de lo que yo puedo manejar, pero eso no implica imponérselo a las demás personas. Incluso el tema de respetar la autonomía, ¿no? O sea, que yo tengo autonomía y necesito ser respetada, pero cualquier persona que está aquí es autónoma y necesita ser respetada. Es básico para poder hablar de lo que estamos hablando en este momento, que es cómo ejercer una sexualidad responsable. Saber que mi parámetro no tiene que ser el de los demás y que también es necesario que yo respete a la otra persona. Sí creo que son cosas fundamentales que necesitamos poner sobre la mesa. Marlene. Desde el buen trato y desde la no violencia. Sí, y me parece que para llegar justo a esta parte de respetar al otro, sí parte mucho el trabajo que tenemos que hacer en lo personal. Si en lo personal regularmente no tenemos una situación de introspección, de ver qué nos pasa, qué nos gusta, dónde nos gusta que nos toquen, cómo nos gusta que nos hablen. Entonces, si no parte de lo que yo siento, de respetar mi propia ideología, de respetar las formas en que a mí me gusta relacionarme con otras personas, difícilmente con terceras personas y con el entorno voy a poder plantear dinámicas equitativas y de respeto que posibiliten relaciones más saludables, ¿no? Creo que necesitamos partir mucho de conocernos físicamente. En alguna actividad que tuve recientemente les preguntaba a las chicas sobre nuestra vulva y decían que orinábamos por la vagina. O sea, va desde conocer cada parte de nuestro cuerpo, conocer qué me genera agrado, tristeza, enojo, conocer con quién me relaciono mejor, con qué tipo de persona, para entonces poderlo hacer de manera más saludable y no exigir al otro que entonces me descubra, vea qué me gusta, qué no me gusta, cómo me gusta. No, necesito yo informarle al otro, a la otra, qué es lo que pasa conmigo en toda mi integridad. Claro, y conforme vamos creciendo, vamos modificando justamente nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, como es el caso de Atsiri, hablando del sondeo que ya escuchábamos acerca de si la religión afecta el ejercicio de la sexualidad. En tu caso, Atsiri, me decías algo que me pareció importantísimo y que quiero que tú lo digas de viva voz, de cómo modificaste lo que aprendiste en casa y ahora cómo te estás autoconociendo. Sí, pues básicamente tiene que ver también como con estos mandatos sexuales, ¿no? Lo decían, cómo se nos ha educado a las mujeres a vivir y a explorar nuestra sexualidad, que va pues desde el ser completamente receptivas, ¿no? Durante un acto sexual a recibir únicamente, o al otro extremo de cerrar las piernas, ¿no? Entonces, yo recibí en casa la educación básica en cuanto a sexualidad. En la escuela, pues no, la verdad es que no lo había, era como lo decía, ¿no? Meramente el contenido de la unidad. Y hace rato lo comentaba una persona, una mujer en el sondeo, el acercarse al feminismo es algo que a mí me ha ayudado en cuestión de conocer mi sexualidad y de explorar sobre todo el placer. Yo me comparto con hombres, yo soy una mujer heterosexual, sin embargo he encontrado espacios donde compartes la sexualidad con mujeres en talleres de masturbación, de eyaculación femenina, donde no se nos habla, creo que hoy el punto de Ulises era muy acertado, ¿no? No existe esa información, no existe en un manual, no existe de intercambio. Yo creo que compartirlo en pares, entre jóvenes, entre mujeres, nuestras experiencias, es algo que enriquece, y cuando tú te conoces a ti misma es más fácil compartirle al otro, a la otra, qué es lo que te gusta, es parte de esa responsabilidad, ¿no? Entonces, a mí esa ha sido mi forma de responder a esos mandatos, ¿no? Religiosos y sociales, en cuanto a cómo a mí se me dijo que yo tenía que vivir mi sexualidad. Entonces, esa es mi respuesta, ¿no? Mi exploración de mi propio placer. Muchísimas gracias, Atsiri. Fíjate que con respecto a lo que dices, o sea, me agrada mucho y es de verdad de agradecerse, pero
Aquí en las redes sociales hay muchos comentarios donde hay dudas acerca de papás y mamás que nos dicen, bueno, ¿y cómo educo a mis hijos y a mis hijas? Hoy, curiosamente, el programa es de pareja y se está yendo mucho hacia la educación. Pero ¿qué tanto habla de lo que yo como papá, yo como mamá, tengo no resuelto todavía de mi vida sexual? Temo compartir con mis hijos para no darles una mala educación, pero hasta mi edad todavía desconozco muchas cosas, no tengo la información o tengo el temor de que entonces la sexualidad que ellos ejerzan pues sea como le llaman algunos libertinaje, pero pues entonces ¿dónde falta mi acompañamiento? Yo de hecho antes de que comenzaras con esta entrevista quería decir cómo lo viven ellos o cómo les gustaría que sus papás se acercaran o por qué no hay todavía, por qué se da esta brecha y no hay como este puente, ¿no? ¿Ezequiel? Sí, pues justamente yo también estaba pensando algo así. Yo creo que estamos como en una etapa en donde la sexualidad no la estamos viviendo a su tiempo. O sea, una vez, o sea, yo me pongo a pensar en que a lo mejor en casa ven una cosa con los hijos, ¿no? Así como tiene 12 años, todavía le gusta el Xbox y todo, pero cuando en la escuela lo que buscas es como una aceptación y es cuando pues ya dices, ¿sabes qué? Y yo ya tuve tal relaciones con tal, que tal. Al final no terminamos de conocerla, pues no terminamos de conocernos, ¿no? Somos humanos. Ahí escuché un comentario que dijeron, es que solamente tenemos que tener relaciones cuando hay amor. Pues no, o sea, somos humanos, el cuerpo es caliente, con todo respeto, es caliente. Pero hay que saber con quién y por qué lo estás haciendo, porque después ahí vienen culpas. O sea, dices, o sea, ¿yo por qué voy? ¿Por qué tengo relación con tal persona? Porque ahorita en el momento sí lo quiero tener y lo estoy deseando. Sales de estar en el acto y ¿por qué lo hice? Y ahí te viene una responsabilidad en que dices, puedo tener esto y al final te pones a pensar también en tu familia. ¿Lo vives con culpa? Si no lo haces, a lo mejor, no sé. A lo mejor no con culpa, si yo estoy deseando estar en ese momento. Cuando a lo mejor es como, por ejemplo, por situaciones que llegan a pasar en el mundo, es como cuando dices, ¿por qué lo hice? O sea, a lo mejor porque se te pasan las copas, es en ese aspecto. Entonces, cuando haces algo, cuando no estás en tus 5 sentidos, es cuando te empieza a entrar esa culpa y ahí ya está una responsabilidad que dices, ok, lo hice, si me viene a lo mejor una ansiedad de culpa, ahí estoy siendo responsable de ese acto, ¿no? Y como estaban comentando también, o sea, la sexualidad debe ser de uno. ¿Por qué lo compartimos con nuestros amigos? En mi caso, yo soy así de, es que fíjate y esto y esto. ¿Por qué? Porque no hay una educación tal cual que te estén diciendo, mira, fíjate que tienes que tener estas reglas o estos pasos, ¿no? O sea, al final, tú estás buscando también una aceptación y una guía. Por algo lo comentas con amigos, con, no sé, o sea, no todavía con tus papás. ¿Por qué no lo comentas con tus papás? Porque sabes que hay algo ahí que no es correcto. O sea, la educación está en que, bueno, ¿sabes qué? La mujer, como antes, ¿no? Cuando se case, para que te tomen en serio, pero, pues ¿qué no bueno. sería correcto para ti? ¿Qué no sería correcto? Que una sea la fuerza, otra que solamente por quedar bien ante unos amigos, ante la sociedad, o sea, por el deseo del otro. Yo creo que la verdad vivir el tiempo se vive solo una vez. Los chicos que tienen 12 años, que en verdad disfruten la etapa y no corran, porque tarde o temprano llega. Al menos de que quieras cambiar como de hábitos, como con una monja, o sea, al final, o sea, hay que disfrutar los momentos, porque tarde o temprano llega. Sí, y mira, aquí tenemos otros jóvenes que también nos quieren compartir, que están más o menos en esta edad de la adolescencia. Arturo. Sí. Sí. Ahora, siempre nos han repetido a nosotros, tu sexualidad puedes ejercerla libremente, responsablemente, pero... Pero te dicen cómo. ¿Cómo? O sea, no hay bases claras de qué es la sexualidad en sí. ¿Por qué? Porque existe la pena, existe el pudor, y pues eso nos hace como caminar en un sendero oscuro. No hay guías, se cometen errores, hay tropiezos. Lamentablemente en México no hay escuelas donde se ejerza una materia de educación sexual, que mucha falta hace, porque en sí es un problema social a futuro. Se va desarrollando pobreza, se va desarrollando todo, porque no hubo una guía en un comienzo. Y una recomendación personal que tengo para todos es que desde temprana edad, desde que se tiene entendimiento, se vaya platicando todo este tipo de asuntos, que se rompan esas barreras que nada más nos hacen cometer errores. O
sea, buscar información con especialistas. Exactamente, es buscar información fidedigna, transmitirla a las siguientes generaciones para que esas generaciones a su vez puedan transmitirlas con las que siguen. Y para que tú lo vivas a Exactamente. plenitud. Y pues hay muchos estereotipos de que la mujer es la casa y el hombre es el trabajo. No, las relaciones como pareja no se tratan de ver uno al otro, sino se tratan de ver los dos hacia un mismo objetivo. Y pues, Arturo, ¿cuántos años tienes? 18. 18 años. Pues es un chavo muy maduro y creo que lo que nos está diciendo nos sirve, como tú lo dijiste, para todo nuestro público y para todos los compañeros adolescentes y jóvenes que nos están acompañando esta mañana. Tú también nos quieres compartir, ¿verdad, Antonio? Sí, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos contigo. ¿Tienes muchas dudas? No. ¿No? Oh. Mire. Bueno, ¿nos platicas ahora regresando? Sí, gracias. Ya regresamos con el ejercicio responsable de la sexualidad aquí en Diálogos en Confianza. Diálogos en Confianza es un espacio donde te escuchamos y orientamos. El lunes, en el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, hablaremos de lo que significa el envejecimiento saludable. Vivir más no significa necesariamente vivir bien. Con los años llegan cambios que afectan la salud. Por ello, hay que cuidarnos para vivir una vejez digna y con calidad. El martes, platica con Cristina Jauregui sobre los adolescentes y la anticoncepción. ¿Hasta dónde los padres hablan con los hijos del cuidado de su salud sexual? ¿Qué tanto los prejuicios impiden que las y los chavos establezcan un diálogo sincero con sus padres? El miércoles, te invitamos a escuchar entrañables historias de hombres y mujeres que fueron testigos del movimiento estudiantil que hace 50 años hizo vibrar a este país. Marisa Escribano te espera. El jueves, Fernanda Tapia nos hablará del mundo de las artesanías. ¿Sabías que más de 12 millones de personas viven en México del trabajo artesanal? Esta actividad representa uno de los valores de nuestra identidad nacional y cultural. Conócelo. El viernes, acompaña a Carmen Muñoz con el tema Comunicación con la pareja. Cuando tú dices una cosa, tu pareja entiende otra. ¿Sientes como si hablaran dos idiomas distintos? Quédate con nosotros y opina. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. Pues depende de la persona con la que quieras estar. Si es una pareja estable, pues obviamente podría ser las pastillas para control. Si estás en un club y estás en la noche y demás cosas, pues yo creo que lo mejor es que uses el condón. No puedes confiar en una persona que acabas de conocer. Va a depender de mi condición, de ciertos estudios, porque no todos los métodos son para todas las personas. Ahora sí que investigo la eficacia que tenga y también en el precio. Pues sé que la mejor opción no va a ser un anticonceptivo oral, porque voy a tener olvidos. Si es una relación de muchos años, ahí sería, por ejemplo, un método permanente. Lo ideal para mí, por ejemplo, sería un endoceptivo, que es un método prolongado, por así decirlo, de larga duración y que sé que no va a tener tanto efecto secundario. En este caso con mi esposa sería lo que es la salpingoglacia. Con la ginecóloga. Basándome en mi comodidad, por supuesto también en la de mi pareja. A mí me han funcionado los anticonceptivos orales. A otras mujeres no les producen molestias, les duele la cabeza. Yo anteriormente había asistido con mi pareja con una ginecóloga. Como ya estoy un poquito más grande, pues el DIU es el que se utiliza para la mujer. Se determinó que justamente el condón era como el método más seguro. Y lo maneja en todos los centros de salud. Gracias a todos los que participaron en este sondeo y hablando de métodos anticonceptivos, responsabilizar a la mujer del uso del método anticonceptivo, ¿se ve como violencia? A mí me parece que sí, porque entonces no se comparte la responsabilidad. Es muy interesante ver que mayoritariamente hay una cuestión de que el embarazo es una cuestión solo de las mujeres. Y entonces los hombres pueden no hacerse cargo de su cuerpo, no hacerse cargo en el caso de que hay un embarazo, que además el embarazo no se da por una cuestión espontánea, sino que tienen que ver dos personas para que el embarazo pueda provocarse. Entonces, sí, incluso hay una crítica de qué está pasando, que mayoritariamente
los anticonceptivos van diseñados o dirigidos a las mujeres y no hay anticonceptivos hacia los hombres. En realidad, también habría que pensar que no es lo mismo pensar en anticoncepción que pensar en protección del cuerpo, porque un anticonceptivo lo que va a evitar es la concepción, pero no va a proteger de infecciones de transmisión sexual. Y entonces eso también queda como un hueco o un gran limbo que ahí sí yo plantearía. Una parte es cómo me cuido, sea independientemente de cómo me identifique y cuál sea mi cuerpo, cómo quiero hacerme cargo de mí. Muchos hombres dicen, es que yo no quería que se embarazara. Y yo siempre les pregunto, ¿y qué pasó que no usaste condón? Pues es que le tocaba a ella. Y también algunas mujeres que cuando al sondear, porque no quería embarazarme. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que no quiso usar condón, porque también hay una dificultad en estos roles que vamos aprendiendo para poder aprender y exigir el cuidado de nuestro propio cuerpo. Y eso también es ser responsable, no por una cuestión de temor, sino qué quiero hacer con mi cuerpo y cómo me quiero cuidar. Yo también me gustaría comentar al respecto de esto, porque además de las infecciones, además está la parte también de la interrupción del embarazo, que es una situación donde también ahí la participación me parece que de los hombres sí es más presente en cuanto a que no lo tengan, ¿no? Ahí sí hay una parte más activa en ellos, pero no en esta parte de prever y de cuidarnos y, como decía un encuestado, de ir juntos, investigar de qué va el asunto, cuál nos queda, etcétera. Y también está el tema de la paternidad y la maternidad, ¿no? Donde también la responsabilidad se mira más en el plano de las mujeres, como tradicionalmente sabemos, y entonces no está siendo desde la parte de la elección del método, donde se le asigna a la mujer, en la parte del aborto, de la interrupción del embarazo, donde es el hombre que tiene a veces mucha más decisión sobre esto, y en la parte de la mujer que vuelve al tema de la maternidad, donde la responsabilidad recae en ellas, ¿no? Me parece que también aquí tendríamos que considerar nuevamente las diferencias socioculturales y económicas de la población en general, ¿no? de nuestro país. No toda la gente tiene acceso a los servicios de salud, no toda la gente tiene acceso a condones, métodos anticonceptivos, etcétera. Con los estudiantes de la universidad hacemos un ejercicio regularmente, que es pedirles que vayan a los centros de salud o clínicas a pedir información sobre enfermedades de transmisión sexual y anticoncepción. Y es muy común que no está la persona que atienda, tú estás muy joven. A uno de mis alumnos que fue a preguntar por vasectomía, le dijeron, si tú no has tenido hijos, tú no puedes acceder a esto, y entonces simplemente no hay información. En fin, me parece que sí, digamos, entender que cada sujeto en pareja tiene que asumir una serie de responsabilidades, pero también hay que pensar en cuáles son las condiciones en las que están esas personas para poder tomar decisiones, ¿no? Si estamos hablando de sectores de extrema pobreza, pues qué posibilidades tienen tanto de información como de recursos para poder ejercer responsablemente esa sexualidad, ¿no? Oscar. Nos dice Chad Godínez, no se está abordando el tema con enfoque de pareja, se dejaron llevar por los asistentes al estudio. No está mal, pero nos deben el programa, por favor. No, en realidad son los efectos de cámara que los hace ver muy jóvenes. No, sí son evidentemente muy jóvenes. Y era lo que comentábamos en el bloque anterior. Yo creo que ellos ya muchos forman pareja y tienen tiempo de haberla formado y comenzaron una vida sexual activa. Forma parte de la pareja, es decir, comienza muy temprano. Pero, en efecto, creo que el programa va más a la pareja y no la educación la preocupación de papá y mamá. Pero decíamos hace rato, pues son las carencias desde donde hablo y quiero preguntar muchas veces, y me falta a mí también esta información. Que decíamos, yo creo que a ellos les encantaría compartir de una forma mucho más abierta precisamente lo que ocurre o qué pasa con la vida
sexual de las personas. Y para eso, pues entonces obviamente tienes a muchos más participantes. Así es, Oscar, hay mucha participación. Antonio, sí, tú decías que no tienes dudas. No. ¿Todo lo tienes claro? Bueno, sí, Sí, en parte. En parte. Sí. ¿Y las dudas que te van surgiendo, con quién las platicas? Pues bueno, la verdad, yo... ¿A quién le preguntas? Voy con mi familia, con mis padres, ya que, bueno, desde un principio, desde yo ser pequeño, me han inculcado eso de que es un tema normal la sexualidad y, por ejemplo, varios compañeros comentan que sí te dicen cuídate, pero no te dicen cómo. En mi caso, sí, sí te dicen, bueno, me dicen cómo hacerlo. Y yo siento que o sea, es algo que se tiene que hablar más, pues sí, como más libremente, sí, que no sea un tema tan como que se quiera esconder. Tiene que ser algo que toda la gente conozca para que haya menos consecuencias, un embarazo no deseado, enfermedades, infecciones de transmisión sexual. Bueno, también ya hay muchos sitios donde puedes ir a acudir. Yo digo que antes de querer hacer algo o tener la intuición de algo, hay que ir con la persona indicada para que te explique qué es lo que puedes hacer. Para estar bien informados. Estar informados y las consecuencias, porque todo un acto lleva una consecuencia, puede ser buena o mala. Y sea buena o sea mala, tú ya puedes saber cómo actuar ante cualquier situación estando informados. Qué importante lo que nos está diciendo Antonio. A partir de esta edad, en la adolescencia, es importante ya tener como todos los elementos para ejercer una sexualidad responsable. Sí, claro. Y además hay algo muy importante. Siempre nos dicen cuídate. Sin embargo, nos falta la palabra vive con placer. Eso. Y la otra, todo tiene consecuencias efectivamente, sin embargo, generalmente nos quedamos solo en las consecuencias negativas y no hablamos de lo positivo dentro de las consecuencias. Voy a tomar 2 puntos que me parecen fundamentales. Dice Anthony Bolinches que hay 4 reglas de oro de la sexualidad. Es, haz todo lo que quieras. Segunda, no hagas nada que no quieras. Tercero, que sea desde el deseo previo. Y cuarto, respetando siempre el proceso de la otra persona. Y David Barrios dice justo algo parecido, que es cuida de ti y hazte responsable de tus actos, cuida de la otra persona y que no dañe a ninguna otra persona y cuida de tu contexto social. Y voy a poner una palabra que el feminismo está usando mucho y que me parece hermosa, que es consensar. Hablemos de lo que está pasando. No solo nos quedemos en consentir, es decir, dejar que las cosas pasen, sino hacernos cargo de lo que estamos proponiendo en esta relación, en esta interacción, que puede ser sí por amor, pero puede ser por ganas efectivamente. Bueno, que no necesariamente es entre hombre y mujer, puede ser mujer y mujer, puede ser hombre y hombre, pueden ser 2 hombres y 2 mujeres, no importa cómo decidamos, si lo hacemos desde el cuidado y el buen trato, conmigo, con las personas con las que me estoy vinculando y con mi entorno. Entonces, si lo hacemos desde ahí, eso va a posibilitar estar desde el placer y no desde el miedo a que me pase algo. Creo que algo que sea, perdón. Sí, José. Retomando el último comentario que acertadamente lo dice y asertivamente, pero también, si vieran la riqueza y los rostros de las compañeras y compañeras que nos acompañan, escucharlos tan frescos y tan empoderados de su sexualidad, y dices, bueno, es que son ellos los que ahorita tienen el programa y eso agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes. Me parece también importante marcar, decían hace rato cuando se hablaba de la anticoncepción si solo era responsabilidad de las mujeres, por supuesto que no, pero vale la pena pensar ¿qué nos trae ser responsables? Porque regularmente la responsabilidad la pensamos como una carga, una obligación, algo que ojalá no tuviera que hacer. Cuando la responsabilidad es algo muy positivo. Cuando yo soy responsable, consigo tranquilidad. No solo consigo tranquilidad porque ya sé que no va a pasar algo que no quiero que pase. En realidad hay veces que a lo mejor no es que las compañeras les toque, pero es bueno que lo cuiden. Y eso también, no es, quiero decir con eso que lo tengan que hacer, pero es bueno que tengan el control sobre su cuerpo. Y eso es lo plausible, no la tarea, sino el control sobre su cuerpo. Por otro lado, también algo que es muy importante, ser una persona que regularmente se expresa como responsable, me da un estatus
Y eso también es importante en mis relaciones de pareja. No es solo cumplir, es que en verdad me vuelvo en alguien confiable, me vuelvo en alguien respetable, en alguien con quien se puede caminar al lado con la tranquilidad de que no me va a hacer una mala jugada. Ser responsable, créanme, trae más ventajas que desventajas o problemas. Y preguntamos en un sondeo, antes de platicar con Víctor, vamos a verlo, ¿cómo se decide el uso de un método anticonceptivo? Y aquí nos respondieron esto. Es lo difícil, porque generalmente en las parejas la mujer casi siempre es la que tiene esa responsabilidad. Para ellos a lo mejor no es tan difícil usar un condón, ¿no? Ella la asume por la cultura que siempre carga la responsabilidad de la maternidad y la reproducción a las mujeres. Para las mujeres, pues tomar pastillas o inyecciones de alguna manera sí causa una molestia al cuerpo, ¿no? Pues necesitamos del diálogo de los dos, nada más se trata de mí o de ella, tiene que ser de los dos. Yo lo platicaba con mi pareja y decidíamos qué es lo que más nos convenía, ¿no? Ponerse de acuerdo y si se necesita algún otro tipo de anticonceptivo que no sea el condón, también se tiene que dialogar entre los dos. Dependiendo del proyecto de plan que tú quieras con esa persona, hasta dónde tú quieres llegar, y con base a eso ya seleccionas algo para ti y para él. Hay que hablar esto con mucha conciencia. Cuando ya tenemos los hijos suficientes, se maneja que ya sea que se opere uno como mujer o el hombre. Que sea mutuo acuerdo, nunca puede haber una imposición. Ay, con muchas broncas. Pues tienes que platicarlo con calma, porque siempre hay una como negociación. Si a la chica se le hace ahora sí que incómodo utilizar algún método, pues buscamos algunas otras alternativas. De mutuo acuerdo, pero ante todo, yo como persona sí tengo que elegir una protección. No tengo que esperar a que mi pareja decida. Cada quien debe hacerse responsable, pero sí es importante platicarlo en pareja para que los dos estén de acuerdo en el uso del método anticonceptivo que van a utilizar. Y aquí, Víctor. Sí, primero que nada considero que es importante el generar una confianza entre alumno y profesor, así como nuestra profesora, si es que no se dan los conocimientos básicos en casa. Por otro lado, es importante concientizar a los alumnos, ya que muchas veces cuando el sujeto habla de sexualidad, los alumnos se burlan o toman acciones no debidas. También es importante considerar que debe de haber una buena comunicación entre el sujeto y su pareja, ya que ella puede ver la silla de color morado y tú la puedes ver de color azul. Y también nosotros contamos con un recurso muy importante y fundamental que es el Internet hoy en día. Y Víctor, tú has tenido toda la información necesaria por lo que nos estás comentando acerca de la sexualidad. ¿Lo has platicado con alguna de tus parejas? No precisamente, porque hace falta que la sociedad no te critique o no te vea mal cuando hablas de ese tema. O sea, ¿sí te ha pasado que si lo quieres abordar con alguna pareja lo tome a mal? Es más bien un poco más incómodo. ¿Sí? ¿Por qué incómodo? Porque así te han, bueno, nos han enseñado. ¿Por los miedos y los tabús que todavía tenemos? Sí, que nos han enseñado en casa o en la escuela. Bien, pues yo creo que este programa te va a ayudar muchísimo para poderlo hablar libremente, ¿no? Sí. ¿Tú crees? Sí. Espero que sí. Es el objetivo de este programa, que tanto ustedes como jóvenes que están a lo mejor explorando la sexualidad, que están comenzando a relacionarse con alguien, tengan toda esta información para que haya esa buena comunicación y entonces puedan vivir la sexualidad placenteramente y responsablemente. Vamos a continuar después de esta pausa aquí en Diálogos en Confianza, hablando justo de este tema, y todavía hay muchos comentarios que responder. Ya volvemos. Hablando de la sexualidad y de la responsabilidad que nos han educado a partir del miedo, a partir de las consecuencias negativas, ¿no? De la represión. Le hemos dado a la escuela, ¿no?, la responsabilidad de educar, pero los profesores no han sido capacitados para educar en estos temas, ¿no? Entonces, toma el tema y haz lo que puedas con ese tema. En una investigación que hicimos, lo que nos decían los jóvenes, pues es que yo mucho de lo que hago en mi sexualidad lo aprendí en la pornografía, porque no tenía yo otro espacio. Desde que nacemos nos están educando, pero la formalidad de la educación, de donde se espera que se nos hable, es en un contexto más educativo. Hablar de la diferencia entre la educación de mujeres y hombres sigue perpetuando sin duda la existencia de un príncipe azul y de una princesa, donde se espera de una relación que exista
completud porque yo soy incompleta o porque él es incompleto, que exista alguien que me garantice la felicidad porque yo no soy feliz y entonces alguien tiene que venir a hacer eso. Es muy importante educar, es fundamental educar. Hay evidencia científica del buen efecto que tiene, no cambia negativamente la conducta de los jóvenes. Créanme, si ustedes van a un curso, no van a tener relaciones antes, no van a hacer... Al contrario, va a ser más agradable cuando tengan relaciones y van a ser más protegidas. Eso es fabuloso, pero no es suficiente. Creo que algo muy importante es pensar que mis valores y mis parámetros son míos, son personales, no tienen por qué ser de las otras personas. Justo asumir una sexualidad responsable es hacerme cargo de lo que yo puedo manejar, por eso no implica imponérselo a las demás personas. Bueno. Hola Lili, soy Sor Juana. Hola, Sor Juana. Te hablo porque este año vamos a hacer de nuevo la cicloperegrinación y quería que tú y Luis me ayudaran con la gente. El año pasado resultó muy bien. Lili, ¿qué pasa? Luis y yo discutimos. Le puse un ultimátum. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ayer vino a mi casa. Mis papás no estaban y... ¿Trajiste condón? La otra vez no tenía y fue increíble. No pasa nada. Luego vamos a la farmacia y compramos esa pastilla milagrosa que te tomaste. Luis, esa pastilla no es milagrosa. Es solo en caso de emergencia. No la puedo tomar como un método regular. Me altera el ciclo menstrual. Tú ya no sientes la misma pasión. Sin protección no me siento segura. No lo disfruto. Uno no se protege de la persona que ama. Qué triste ver que el romance se acabó para ti. Ese no es el punto. No me estás escuchando. Me asusta quedar embarazada. Eso es todo. La pastilla de anticoncepción de emergencia no es como las pastillas anticonceptivas. Que tampoco quieres tomar. He probado varios métodos y sabes que me han caído mal. Y ahora tú también me estás cayendo mal. ¿Cómo puedes ser tan insensible? ¿Dónde está mi casco? ¿Tu casco? ¿Qué haces? Me voy. ¿Dónde está? No se pone condón, pero muy bien que se pone su casco. Solo piensa en él. Se me ocurre una idea para que Luis salga de su egoísmo. ¿Cómo? Hacer que le pase a él lo mismo que te está pasando a ti. La cicloperegrinación está resultando muy bien. Sí, lo hemos pasado bien. ¡Luis! ¡Lili! ¡Ya es tarde! ¡Vámonos! Sí, Sor Juana. ¡Ah! ¡Mi casco! ¿En dónde está? Aquí está el mío. ¿Quién se lo llevó? ¿Habrá sido una ardilla? ¡Dense prisa! No puedo sin mi casco. Así como yo no puedo sin condón. ¡Vamos! ¡Esperen! ¡Por aquí tiene que estar! Por una vez no pasa nada, Luis. Así disfrutas el aire en el pelo. Entendí. Fui muy egoísta. Sin casco, no. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Lo decía Sor Juana Inés de la Cruz, y yo les digo, hombres de hoy, que el amor no es controlar e imponer, sino escuchar, acompañar y respetar. Muchísimas gracias a las catolicadas, que a mí me encantan estas cápsulas porque así de manera divertida nos hacen reflexionar y los jóvenes estaban poniendo mucha atención en esto, entonces espero que les quede clarísimo. ¿Sin casco? No. ¿Sí? quedó bien, ¿verdad? Sí. A ver, Aide, cuéntame. Pues creo que así como somos muy adolescentes, la educación debe de venir de parte de la escuela. Si no hay una materia para eso, creo que los profesores deben de dar alguna información, deben de apoyarnos. Y para que en una relación exista el sexo, creo que debe de existir primero la confianza. Creo que no hay edad para, como muchos dicen, no han puesto una edad fija para tener relaciones, pero creo que esa edad debe de estar tanto mental como física. El cuerpo debe de estar preparado para tener relaciones y tanto mentalmente, porque debes de saber que si lo vas a hacer es porque le tienes confianza, porque sabes que él te va a cuidar, sabes que tienes un apoyo en él. Creo que no solo debe de ser porque te gusta y ya, debe de ser por confianza. Y ella nos dice cuidar. ¿Qué opinan de este comentario que nos hace Aide? Si cuido de mí, cuido de la otra persona.
si la otra persona o las otras personas cuidan de sí, van a cuidar también de mí. Y el cuidado no como una cosa punitiva o mala, sino en todo lo que hago, cuidarme puede resultar en el buen trato hacia mí. Y enfatizar, y me encantó la cápsula, porque es este punto. Una cuestión es usar condón, que es muy prudente, muy responsable, pero es un acto más amplio, porque es una intención no solo de que no pase algo malo, sino de que al contrario pasen cosas buenas entre nosotros, que te sientas en confianza, que me sienta en confianza, que ese cuidado se transforme en una demostración de afecto, de amor, de cariño, de intención compartida de bienestar. Y eso es vital para sentirme felizmente responsable, no comprometido. Que disfrutes tranquilamente. Alex. Buenos días para toda la audiencia. Buenos días. Ya he estado escuchando todas las entrevistas que han estado haciendo y creo que me parece un poco repetitivo e incluso que puede asustar a las chavos que están viendo este programa, que estar hablando de que las consecuencias y todo eso. Así que para darle un aire más fresco a todo esto, quiero divagar más en el cerebro humano en ese momento. Ya que cuando tú estás, por ejemplo, en el acto sexual, creo que intervienen más, ¿cómo se diría? Todas tus experiencias anteriores, pero principalmente el valor, el amor, el respeto y la empatía. Valor porque si no sabes lo que va a pasar después, tienes miedo de lo que pueda pasar, mejor déjalo ahí. Empatía para que tú sientas lo que la otra persona siente si no llevas condón o si no llevas algo así. Amor porque los dos se tienen que tener confianza y se tienen que querer entre los dos. Y normalmente... no sé ni qué decir. Oye, pero no siempre tiene que haber amor de por medio para ejercer tu sexualidad libremente. Sí, hay muchas personas que deciden que la parte placentera es suficiente para mantener el encuentro y que además desde ahí se puede hacer también desde el autocuidado, ¿no? El cuidado, insisto, no como una penalización, sino solo por el hecho de pasarlo bien, como ir a una fiesta, ¿no? La pasamos bien, nos compartimos y párale de contar. Y algo que se hace muy... Perdón, no alcancé a escuchar tu nombre. Alex, muchas gracias por tu frescura. Pero algo que te quiero compartir, fíjate que algo que pasa y que sabemos que pasa es que si ya en el momento, como dices, ya cuando estamos, esta parte no está trabajando tan bien. Y eso que debió haber pasado, ¿no? De, a ver, ¿qué tan responsable? Ya no. Justamente sí, suele pasar que si una pareja va a tener relaciones y no previno, y no lleva protección de algún tipo o no toma alguna decisión, en ese momento ya no lo va a hacer. No es que en ese momento deje de ser. Típicamente va a tener relaciones de riesgo, que es como le definimos. Por eso es muy importante el pre, ¿no? Esto que comentas, pero es el pre. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué voy a llegar a ello? Si llego por mi voluntad, de manera contenta, voy a tener acciones y ya no me voy a preocupar en ese momento. En ese momento me voy a dedicar a disfrutarlo, que es lo importante. Apago el cerebro, me pongo a disfrutar porque ya hice todo previo y estoy claro en lo que pueda pasar. Sé que estoy preparado para lo que venga. Muy bien. ¿Itan? Bueno, yo a lo que vengo es que sí, la educación viene de casa, pero muchas veces no es concreta o no es correcta. Entonces, si de por sí para nosotros es difícil saber qué hacer al momento del acto, considero que es más difícil para las personas que tienen otro tipo de sexualidad, por ejemplo, los homosexuales. Otra orientación. Otra orientación. Ajá. Porque si nosotros no tenemos esas bases y es difícil hablar, para el tema de la homosexualidad es muy mal visto y no se trata mucho y ni siquiera hay información sobre eso. Y mucho menos en las escuelas nos hablan de eso y yo pienso que es importante que se traten esos temas. Sí, creo que integrar las diversidades de identidad, de cuerpos, de perspectivas es muy necesario porque de pronto no hay referentes. Es muy común que, por ejemplo, chicas lesbianas o bisexuales o chicos homosexuales o personas que se identifican de otra manera tengan dudas con respecto a su sexualidad porque no hay referentes en el cotidiano. Para una relación heterosexual suele ser, y lo pongo muy entre comillas, relativamente más sencillo en el sentido de que hay muchos referentes en las películas, en el porno y en las revistas. Sin embargo, creo que lo importante es apelar a qué estoy necesitando y saber que todas las personas tenemos recursos para saber lo que requerimos en el plano erótico y lo que nos va a caer bien.
Cris. Bueno, para mí es repetitivo, pero a la vez es esencial una materia que exprese este tipo de conducta sexual. Hay docentes que se toman el tiempo de sus materias para exponer estos temas, pero aún así no es suficiente. Los padres pueden ilustrarnos con muchos escenarios, plantearnos muchas cosas, pero se necesita el refuerzo de un maestro, de algo que tome aparte para que sea más fácil y no se cometan tantas tonterías, por así decirlo. Gracias, Cris. Me parece que, tomando el comentario de la chica anterior, se me fue su nombre. ¿Itan? ¿La de rojo? Itan. Tendríamos que ampliar nuestro espectro, ¿no? Porque estamos hablando ahora de personas, digamos, en condiciones convencionales, pero bueno, también tendríamos que considerar qué pasa en situaciones de discapacidad, por ejemplo. Esos temas los hemos abordado aquí en Diálogos en Confianza. Y bueno, también tenemos que pensar qué pasa con la sexualidad en esos contextos, ¿no? O sea, hay muchas situaciones, muchas condiciones que se presentan y lamentablemente la información que más circula, lo que tú decías, ¿no? Pues es básicamente en el contexto heterosexual. Estamos pensando en anticoncepción, si acaso infecciones de transmisión sexual, pero no más allá, ¿no? Entonces hay muchos elementos que considerar cuando estamos pensando, digamos, en esto de la responsabilidad en la sexualidad. Y la otra cosa que quería yo mencionar muy brevemente es que a partir de los comentarios me parece que solemos pensar que hay una buena sexualidad, ¿no? Que es una y es un solo modo, ¿no? Que es en pareja, que es por amor, que es una pareja monógama, de larga duración, etcétera, ¿no? Cuando tendríamos que ver que, pues en realidad, las formas en las que nos relacionamos sexualmente son múltiples, muy variadas y en múltiples contextos y condiciones. Entonces creo que tenemos que empezar a abrir nuestra mirada, ¿no? A esta diversidad de situaciones que se presentan, donde, digamos, la responsabilidad no es una decisión, digamos, porque no están dadas muchas veces las condiciones para esa decisión, entre comillas. Solo una pequeña acotación, ahí hay una diferencia. Yo creo que la responsabilidad, por eso es importante la definición, es una capacidad que me permite. Todos tenemos, sí importa, si yo estoy alcoholizado, pues mi nivel de responsabilidad evidentemente se ve mermado. Si tengo una condición de discapacidad, esa potencialidad se ve también afectada. No significa que no tengo el derecho a ella o asumir cosas. Tengo que generar, y ahí sí, la responsabilidad individual, la del Estado, la del entorno, debe coexistir para que la gente sí alcance un ideal de sexualidad pleno, que no es una forma, sí es una búsqueda de bienestar integral, y eso creo que sí es la meta. Pero no siempre tenemos las condiciones para tomar esas decisiones responsables. ¿Por qué? Porque no tengo los recursos, porque no tengo la información, porque no tengo la manera de tomar esas decisiones. O sea, no es solamente una decisión personal. No es algo esa decisión personal se inscribe en un contexto, ¿no? Donde si están dadas todas las condiciones, pues yo tomo una decisión informada, consciente, que realmente me va a permitir ejercer esa sexualidad en las mejores condiciones. Pero no siempre está dado el contexto. Hay un comentario de Sergio Heredia Flores y dice: desde mi percepción creo que no me gusta que se aplique religión al programa, ya que tenemos diferentes creencias. Esto sería válido si es un programa donde se expone el punto de vista de cada religión. Además, ahora como está el tema del abuso masivo de niños por curas, creo que no son buenos ejemplos de sexualidad. Bueno, supongo que se refiere a lo de catolicadas, esta cápsula que pasamos hace unos minutos. Sergio, bueno, pues las catolicadas en realidad no es que el programa quiera hablar desde un punto de vista, una perspectiva religiosa, y sabemos que evidentemente hay otras religiones.
la más proliferante en nuestro país evidentemente es la religión católica, y no lo hacemos con el fin de irrespetar a nada, por supuesto a través del respeto, pero sí nos parece, como ya se ha comentado durante el programa y algunas otras personas lo dijeron, a veces la visión religiosa coarta la libertad de elección en cuanto a la diversidad sexual, cómo se vive lo placentero, y hay una forma sesgada, y entonces hablamos de los derechos humanos que las catolicadas precisamente defienden, de las mujeres, de los hombres y de la vida sexual, de los derechos de cada mujer y cada hombre que tenemos a una vida sexual y reproductiva y placentera. Entonces, por eso nos parece importante, porque además lo hacen con mucho respeto, y creo que en ningún momento se aborda un mensaje positivo. Sesgo. Exacto, es siempre con respeto hacia la población, ¿no? Eso. Así es. Bueno, pues conclusiones brevemente, porque ya casi nos vamos. Yo diría Y nada ay, más tan bueno que que sabe. la responsabilidad no es una obligación, no es una condena, es algo que nos puede ayudar a vivir más tranquilos y plenos. Carla. La responsabilidad es simplemente cuidar de mí, cuidar de mis relaciones y cuidar de mi contexto. Marlene. Yo diría que la responsabilidad es antes de formar una pareja, durante la relación de pareja y al concluir la pareja, en un cuidado mutuo, tanto emocional como físico y en todos los sentidos. Mauricio. Yo nada más insistiría en este punto, ¿no? De que para que haya responsabilidad tienen que haber condiciones, medios, información para Muy poder bien. ejercer tu sexualidad. Muchísimas gracias por acompañarnos, a todo nuestro público, a los jóvenes que estuvieron aquí. Nos vemos en la próxima. Hasta muy pronto.